Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Sobre todo ahora que se habla mucho de pedagogías emergentes. A mí lo primero que se me ocurre es distinguir entre lo que llamamos pedagogías emergentes cuando son resultado de los nuevos avances de la ciencia y la tecnología en todas las áreas disciplinarias que apoyan la educación, como la psicología, la biología, la antropología, la sociología. Bueno, dada la complejidad del proceso educativo, sabemos que no es un área que corresponda a una sola ciencia, solamente se puede entender desde un enfoque inter y transdisciplinario. Eso podríamos hablar de una pedagogía nueva. Una pista para entender esto es si vemos el proyecto Milenio de la ONU, donde habla de todos los avances que se han aportado para que la educación mejore y en qué medidas se van incorporando, sobre todo a la educación institucionalizada. Otra cosa es cuando hablamos de reemergencias. O sea, de repente vemos propuestas que las presentan como nuevas pedagogías, pero vemos que en el fondo siguen tomando los mismos principios pedagógicos, algunos tomados desde la época de Rousseau, otros 100 años después, o de Crowley, Montessori, y ahora con las nuevas tecnologías como que vuelven a tomar fuerza. Yo a eso es a lo que le llamaría la reemergencia de viejas teorías pedagógicas. Por ejemplo, ahora las ideas de Freire, ¿sí?, vuelven a tomar fuerza porque sus círculos de estudio, su toma de conciencia, sus diálogos entre saberes, ahora se pueden hacer entre más personas que son más distantes geográficamente y con más diferencias culturales. Lo mismo podemos hablar de Freinet, las ideas de Montessori, de los métodos de proyecto de Kilpatrick, del aprender haciendo de John Dewey. En todos esos casos estaríamos hablando de una reemergencia de teorías que retoman un potencial, ¿sí? Ahora, también es común, y sobre todo en América Latina, en México específicamente, oír hablar de nuevos modelos educativos. Ahí creo que también hay como una falta de percepción o una percepción parcial. Son nuevos para los políticos, sobre todo para los que nunca habían tratado temas académicos, se leen algún libro o escuchan a algún experto hablar de esto y los presentan como nuevos modelos. Bueno, son nuevos para ellos porque no conocían de estos avances pedagógicos, pero realmente, vuelvo al concepto, estamos hablando de modelos antiguos, algunos con grandes principios filosóficos, buenas bases científicas y una orientación metodológica que, a pesar de que han pasado muchos años, siguen vigentes. Y sobre todo porque si nosotros vemos los diferentes procesos sociales, también vemos que marchan en direcciones diferentes. Por ejemplo, las ciencias y la tecnología, y todos los aportes disciplinarios que van surgiendo, surgen y se desarrollan con mucha rapidez, pero las políticas que los toman en cuenta casi siempre lo hacen con mucho retraso. Por ejemplo, las ideas de Skinner del conductismo y la programación por objetivos que empiezan a surgir en los 50, en México se toman en los 70, como un cuarto de siglo después. Y así, si vamos analizando, vemos que en cada dimensión de lo educativo los procesos se mueven distinto. O sea, uno es el movimiento de la ciencia, otro de las políticas, otro de la manera como se instrumentan dentro de las organizaciones educativas, también muy diferente de los movimientos y dinámica que adquieren al interior de cada escuela o en cada relación cotidiana de profesor-alumno. Eso tampoco hay que perderlo de vista, ¿sí? Ahora, para entender esta idea de lo nuevo, yo la veo más bien desde hasta qué punto surgen nuevas relaciones educativas. Ahí sí podemos hablar del mantenimiento de los procesos o la innovación, su transformación. O sea, de un enfoque más bien conservador o de un enfoque transformador. Por ejemplo, la relación de la gente con el conocimiento. Si sigue siendo una relación pasiva donde los estudiantes reciben información y la regresan en un examen, ahí realmente no hay un aprendizaje significativo. Cuando se rompe eso y hay una construcción significativa
del conocimiento, o sea que el estudiante no regresa a lo que escuchó, sino que con lo que el profesor le dio a conocer, él puede crear un conocimiento nuevo. Ahí sí estamos hablando de una pedagogía emergente, o una nueva relación entre los estudiantes y los profesores, entre las instituciones educativas y la sociedad. Cuando vemos que esas rupturas se dan en favor de una transformación educativa que trasciende mejores condiciones de vida de la gente, ahí, desde mi punto de vista, es donde habría que ubicar esto que llamaríamos pedagogías emergentes. Ahora, para eso se requiere superar muchos absurdos que todavía existen. Por ejemplo, ahorita vemos aulas en las universidades y muchas escuelas equipadas con dispositivos móviles, con labs y con tabletas, pero no los dejan salir. Entonces, ese es un absurdo. O sea, dispositivos móviles para estudiantes inmóviles. O sea, dispositivos que se pueden mover, pero el conocimiento rígido y quieto ahí. Ese es un absurdo. O que también se compran tecnologías para que el estudiante tenga acceso a todo el conocimiento que está disponible en el mundo, pero con un contenido curricular rígido, donde solamente es válido lo que el programa dice y lo que el profesor quiere. O sea, este es otro absurdo. De nada sirve todos esos avances si estas prácticas burocráticas de la academia se siguen dando de la diferente manera. Ahora, superar esos absurdos y realmente dar lugar a una revolución educativa, una transformación de estas prácticas, yo lo vería a través de algunos principios que hay que trabajar. Por ejemplo, revertir la homogeneización y seriación de los sistemas educativos y en lugar de eso trabajar y darle lugar a la diversidad y a la flexibilidad de los procesos académicos. La otra, recuperar los saberes de los profesores y desde ahí construir saberes nuevos. También aprender a enfrentar lo incierto. Por ejemplo, se habla de educar para el siglo XXI, que educar para esta situación, como que si la gente supiera, como que si los futurólogos supieran cuál es ese futuro. Realmente nadie lo sabe. Entonces, la mejor propuesta sería preparar para lo incierto. Y para preparar para lo incierto hay que volver a darle lugar a la creatividad, ¿sí? a la capacidad para trabajar en equipo, a la gestión del conocimiento, en fin, a esa reciprocidad y recreatividad con el conocimiento y con los demás, que realmente impulsemos una educación que trascienda mejores condiciones de vida y para la convivencia. Muchas gracias por su atención y esperemos que luego haya lugar para un diálogo.